Buenos días, mi nombre es Jesús Ángel López Garza, soy alumno de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El día de hoy voy a hacer la práctica número 17 del curso de laboratorio de SCAD. Así que empiezo explicando lo que vendrá siendo la teoría. Una parte esencial de las telecomunicaciones es la habilidad de compartir canales. Existen muchos métodos que nos ayudan a manejar ese servicio, como por ejemplo el FDM. Es un método que implica otorgar a los usuarios acceso exclusivo e ininterrumpido a una porción del espectro de radiofrecuencia del canal. Para transmitir el mensaje, el usuario debe superponerlo a una portadora que se encuentre dentro de su banda de frecuencias asignada. Este método es utilizado por la radiodifusión y la televisión para compartir el espectro radioeléctrico. Este método también es utilizado para comunicaciones digitales, como por ejemplo señales AM y FM. En esta práctica vamos a trabajar con una señal AM mediante el FDM. Ahí es donde usamos la modulación por desplazamiento de amplitud, o conocido como ASK. Variamos la amplitud y la señal portadora para representar datos digitales, mientras que su frecuencia y fase permanecen constantes. Antes de empezar, siempre es recomendable asegurarnos que conectemos bien cada una de las conexiones del aparato, tanto los de corriente como el que se conecta a la computadora. Cuando tengamos todo asegurado, podemos ejecutar el software y empezar la práctica. Ahora sí, generamos la señal ASK. Para ello utilizaremos los módulos Master Signals, Sequence Generator y el Dual Analog Switch. Como vamos a utilizar el osciloscopio, buscamos tres cables BNC y los conectamos en los canales y en el Function Generator del mismo. Ahora sí, nos enfocamos en el módulo del Master Signals. Vamos a trabajar con frecuencias digitales y a su vez senoidales en un intervalo de 2 kHz. Por ende, conectamos la entrada de 2 kHz digital a la entrada CLK del generador de secuencia. Los 2 kHz sine lo conectamos a la entrada 2 del switch análogo. Ahora nos enfocamos en el Sequence Generator. La entrada Sync va conectado con el Function Generator del osciloscopio. La entrada X estará conectado tanto con el canal 0 como con el control 2 del switch análogo. Y por último, la salida del switch análogo estará conectado con el canal 1. Este circuito se representa gráficamente de la siguiente manera. Desde el Master Signals manipulamos la señal ASK para que vaya en un intervalo de 2 kHz. El switch análogo es quien se encarga de generar la señal, teniendo en cuenta la existencia de otra señal que vendrá siendo la digital. Esta señal digital es generada a través del generador de secuencia, que en este caso se encarga de que se visualice sin ninguna propagación de extremo ruido o error en general. Ejecutamos el osciloscopio y nos aseguramos que sus configuraciones sean las siguientes. La escala de control de canal 0 debe de ser de 2 voltios. Las entradas de ambos canales deben estar en corriente alterna. El control de tiempo base tiene que estar a 1 metro por segundo. Y el tipo del trigger debe de ser en digital. Y claro, activamos el canal 1 para poder diferenciar la señal ASK y la digital. Ahora sí, visualicemos las señales. La señal digital es cuadrática y la señal ASK es senoidal. Ambos van acorde al mismo tiempo. No importa qué tan extenso sea la muestra cuadrática, la ASK lo va a seguir. Para entender qué significa esto, tenemos que responder dos preguntas. ¿Cuál es la relación entre la señal digital y la señal ASK? Sabemos que una señal digital funciona únicamente con valores binarios, 0 y 1. Bueno, la señal ASK se encarga de representarlos. Por ejemplo, cuando la amplitud de la ASK se eleva es un valor de 1 y cuando está ausente es un valor de 0. La segunda pregunta es, ¿cuál es el voltaje de un valor de 0 lógico? Pues el voltaje vendrá siendo 0 también. Es un sinónimo de encender y apagar. Cuando es 1 está encendido y cuando es 0 está apagado. Hasta aquí ya tenemos una idea de cómo se propaga la señal ASK, pero para recuperar la señal digital necesitamos trabajar con frecuencias más altas, entonces 2 kHz no son necesarios, teníamos que trabajar con 100 kHz. De esta manera, el switch análogo hará que la señal ASK se vea más convencional. Entonces, volvemos a nuestro circuito. No vamos a cambiar absolutamente ninguna conexión, solamente una y vendría siendo la de las frecuencias, que sería en el módulo de Master Signals. Vamos a cambiar los 2 kHz a 100 kHz sine. Ahora sí, lo graficamos en el osciloscopio y podemos ver que la amplitud de la señal ASK aumentó muchísimo, dando un mejor vistazo a la frecuencia y fase constante conforme su amplitud de onda varía conforme a la corriente de bits de la señal digital. Es una forma muy extensa de decir que la señal ASK trabaja como señal AM. Lo que responde a la tercera pregunta, que dice, ¿qué aspecto de la señal ASK sugiere que es una señal AM?
Vamos con la parte B. En este caso tenemos que demodular la señal SK mediante el envelope detector o detector de envolvente. Anteriormente mencioné que la señal SK es una señal AM, por ende podemos utilizar cualquier esquema de la señal AM para recuperarla y eso conlleva utilizar el detector de envolvente. Así que vamos a ello. En el circuito anterior dejaremos todo tal cual, solo haremos unos dos cambios. El primero es que la salida del switch análogo lo conectamos a la entrada izquierda del módulo rectifier y la entrada derecha lo conectamos a la entrada del módulo de filtro paso bajo. Tunable LPF viene del Monolatex, pero se le llama filtro paso bajo en español. Su salida lo conectamos con el canal 1. Tanto el rectifier como el filtro paso bajo funcionan como el detector envolvente y así logramos recuperar datos digitales de la señal SK. Ahora sí, a graficarlo en nuestro osciloscopio. De primera solo veremos la señal digital. ¿Dónde está la SK? Bueno, el filtro paso bajo tiene dos perillas. Uno es para aumentar la frecuencia, el otro es para aumentar la ganancia. Entonces, para visualizar la SK, tendremos que ir girando ambas perillas hacia la derecha hasta por fin lo podamos visualizar. Lo que vemos son sus datos digitales y sí, se va apareciendo la digital, pero sigue sin ser idéntica. ¿Por qué la señal digital recuperada no es una perfecta copia de la original? La señal SK que estamos modulando tiene un espectro de frecuencia que depende de la relación entre el periodo y la duración de los pulsos. Esto genera un ancho de banda muchísimo mayor que el necesario para recuperarla. Entonces, ahora tendríamos que hacer una limpieza que elimine todo ese ruido y pérdida que está surgiendo en su transmisión. ¿Qué podemos usar para limpiar la señal digital recuperada? Precisamente en este caso tenemos que utilizar un comparador. El iMona Directs nos ofrece un módulo para ello y es el de utilidades. Así que vamos a ello. El circuito que ya tenemos construido, vamos al módulo del generador de funciones. La entrada positiva de la variable de corriente directa lo conectamos a la entrada del comparador. La entrada de referencia del mismo lo conectamos a la salida del filtro paso abajo y la salida del comparador lo conectamos al canal 1. De esta manera ya tenemos una recuperación mucho más precisa y todo será gracias al comparador. Vamos al osciloscopio. Bueno, de primeras podemos ver que la señal recuperada tiene todavía muchísimo ancho de banda, pero podemos modificarlo manipulando su salida de voltaje mediante el osciloscopio. Lo ajustamos hasta que por fin quede acorde a la señal digital. Y así de esta manera recuperamos totalmente la señal. ¿Qué es lo que hace el comparador para volver lento los altos voltajes para recuperar una señal digital en transiciones ajustadas? El comparador analiza dos señales de voltaje, el de la entrada y el de referencia, para determinar cuál es el mayor y generar una salida binaria que indica el resultado de dicha comparación. En palabras más simples, el comparador decide quién está por encima o por debajo del nivel de referencia. De esta manera, ayuda a prevenir transiciones falsas provocadas por ruido o por cambios lentos de la señal. Para concluir el video voy a dar mi opinión al respecto del método. Para mí es muy eficiente, es muy bueno cuando queremos trabajar con señales que requieren de mucha energía. Lo único malo es que me imagino que aquí, como usamos un filtro, me imagino que en lo profesional, por ejemplo, cuando queremos pasar datos de una computadora a otra, pues requerimos de muchísimos filtros para poder recuperar por lo menos una señal digital. Entonces, aún así, según lo que yo investigué en internet, sigue siendo un proceso muy barato y que aún así hay varias demandas tecnológicas, como por ejemplo fibra óptica o lo que dije, comunicación entre computadoras, que aún así siguen utilizando este método. Hasta aquí concluye el video, que tengan un buen día.